Y uno de los conceptos más comentados en el mundo empresarial es que tú tienes personas, procesos y tecnología como las tres patas para hacer que tu negocio pueda escalar. ¿Por qué todo hoy es inteligencia artificial? O sea, La inteligencia artificial que estamos viendo hoy es la de menor nivel que vamos a ver de hoy en adelante. es eficiencia. Bueno, no vamos a seguir tratando de vender el Ferrari cuando todavía tenemos que enseñarle a la gente a manejar. Era inconcebible. Hola a todos, bienvenidos a Autana Amplify. Hoy no tenemos invitado. Bueno, sí, tenemos un invitado especial. Pero es que el tema es que hoy se cambian los papeles y el entrevistado soy yo. Hoy con nosotros está Omar Cabrera, miembro del equipo Autana, miembro fundador del equipo Autana, y hoy nos acompaña para ayudarnos con una entrevista que va a ser un poquito distinta a las que regularmente hacemos. Vamos a tocar temas bien importantes sobre la inteligencia artificial y sobre cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada en nuestro día a día. Pero al revés, hoy el entrevistado soy yo. Así que Omar, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Yo la verdad es que yo también lo veo, no he invitado, yo me siento parte de Amplify, yo, aparte de haber sido invitado alguna vez, pues los veo, así que me siento como de casa, así que yo estoy perfectamente de acuerdo con que en este programa no hay invitados. Buenísimo. Gracias. Perfecto, bueno, mira, César, yo preparé una pequeña entrevista muy basada en cosas que a mí siempre me han generado mucho interés y que creo que es importante compartir. Hay muchas cosas que a lo mejor yo sé de las que te voy a preguntar o creo saber, y hay muchas otras que no, y que me gustaría no solamente revelar por esta curiosidad propia, sino porque creo que puede ser enriquecedor para los demás. Y la primera pregunta que tengo, creo tener como más o menos nociones, pero me gustaría estar seguro en un tema tan en boga, tan importante, tan tocado aquí en el podcast. ¿Cómo llegaste tú a la inteligencia artificial? Porque si bien hoy en día es un término que todos traemos en la boca y que no pasa un segundo sin que lo oigamos en cualquier medio, cuando tú llegaste a la inteligencia artificial, rara vez era mencionado. Entonces, ¿cómo llegas a la inteligencia artificial, como tú dices, en esas vidas pasadas que tenías? Bueno, fue definitivamente loco, pero fue muy interesante. En el 2016 yo venía de trabajar en el mundo corporativo y, digamos, pasó una de las cosas que suele suceder en el mundo corporativo. Yo trabajaba en una empresa muy grande, en una empresa transnacional que tenía operaciones en múltiples países y por una decisión corporativa se cierran las oficinas de todos los satélites de la compañía. Es decir, se cierran las oficinas de Latinoamérica, se cierran las oficinas de India, se cierran las oficinas de Europa. Entonces, digamos, todo lo que era los mercados emergentes para esta compañía cierran sus oficinas y yo inicio en esta búsqueda de, bueno, ¿qué voy a hacer? Como muchísima gente se queda Tú en ese de momento, ¿dónde estabas viviendo, César? ¿Estabas en en, Argentina, en Venezuela? ¿Dónde estabas? en ese momento yo vivía en Chile. Ya Ah, vivías en estaba Chile. viviendo en Chile en ese momento. Yo durante, digamos, mi exilio de Venezuela, salí de Venezuela trabajando con esta compañía transnacional. Viví Ya. 2 años en Argentina con ellos, hice proyectos Y ahí llegaste a muy Chile. buenos. Llegué a Chile y estando en Chile es que se cierran las operaciones de esta compañía. Entonces, en esa búsqueda de, bueno, qué hacer y cómo hacerlo, me encontré en el camino con dos grandes seres humanos, ¿no? Un chileno y un visionario estadounidense. Y pues de la forma más
yo voy a decir de la forma menos tradicional, fundamos una compañía. Esa compañía se llamó Intelligence y el proyecto era algo que para ese momento era incipiente, pero ya veíamos la segunda ola de la inteligencia artificial. ¿Más o menos qué año era esto? Eso fue 2016, 2010. abril del 2016. O sea, Eh, estamos en el mes, o sea, estamos literalmente cerrando estamos prácticamente 9 años de cerrando esto. exactamente, así es. De hecho, la fecha en la que iniciamos esa compañía fue el 11 de abril. El primer día de trabajo fue el 11 de abril del Maravilloso, o sea, 2016. literalmente cerrando fechas Cerrando completamente, ciclos. cerrando Sí, así ciclos. es. Entonces, yo, digamos, digo que era muy incipiente porque 2014, 2015 es cuando empiezan a salir estos dispositivos como Alexa, como Google Home. 2016 es cuando ya finalmente los vemos en el mercado. Y esto trae consigo una ola de la inteligencia artificial donde ya formalmente se habla en las empresas de machine learning, de natural language understanding, de natural language processing, es decir, entender el lenguaje natural, procesar el lenguaje natural y a partir de entenderlo y procesarlo, poder tomar decisiones y poder tomar acciones. Entonces, lo que típicamente se conocía como chatbots o como asistentes por voz, en ese momento estaba arrancando. Ese era el momento en el que esa tendencia ya la estábamos viendo en el mundo. Y nosotros decidimos entonces hacer una compañía que con inteligencia artificial pudiera automatizar procesos de venta y procesos de atención al cliente. Esto fue entonces 2016 cuando formas esta empresa y, por ejemplo, para ti el concepto de inteligencia artificial era algo, o sea, yo creo que todos lo habíamos oído. Tú siempre en tus presentaciones tienes Terminator, que yo creo que fue la primera vez, por lo menos que yo oí inteligencia o que empecé a entender que era inteligencia artificial, pero el concepto como tal, en ese momento, ¿tú ya lo habías oído o ya lo concebías como algo intrínsecamente relacionado a industria? ¿O fue un poco esa chispa que levantó esta sociedad que tuviste con estas personas la que hizo sentido por el momento? A ver, la inteligencia artificial para los que estamos en el mundo técnico no es algo nuevo. 1958, años 60 y años 70 es donde está el primer desarrollo de la inteligencia artificial que, digamos, está documentado y nombrado como inteligencia artificial. Incluso en esa época ya existía este concepto de las redes neuronales. En esta primera ola lo que pasaba es que teníamos las ideas, teníamos el conocimiento, pero eh, la tecnología, el hardware no estaba listo para, eh, digamos, desarrollar todo lo que el potencial de la inteligencia artificial tenía. Y hacía falta mucha inversión y por eso se creó después de esa primera ola lo que se llamó como el invierno de la inteligencia artificial, donde por mucho tiempo hubo poca investigación, hubo poco desarrollo, pero esa primera ola, digamos, ya era muy, muy bien conocida y estaba muy bien documentada. Entonces, cualquiera que estuviese en el área de tecnología conoce de la inteligencia artificial porque, digamos, tiene mucho tiempo. Pero este salto o esta segunda ola se da porque ya incluso con servicios como el de Amazon Web Services, donde ya teníamos servicios en la nube, donde ya podíamos escalar nuestra capacidad de cómputo, entonces empiezan a desarrollarse estos servicios de esta segunda ola de la inteligencia artificial. Y bueno, lo que estamos viendo ahora, esto de la inteligencia artificial generativa y toda esta inversión que están haciendo hoy en día en los países, es como esta tercera ola de la inteligencia artificial. Ahora, una cosa importante de lo que me preguntaste es que en ese momento, si bien había muchos conceptos de inteligencia artificial, lo que no había y lo que era innovador
era aplicar la inteligencia artificial al mundo empresarial. Eso. Cómo las empresas podían sacarle provecho a la inteligencia artificial. Y eso fue lo que hizo que este proyecto fuese un proyecto tan atractivo, que fuese tan innovador. De hecho, coincidencialmente, y esto está documentado, nosotros abrimos la compañía en abril y finales de abril, principio de mayo, llega Watson a Latinoamérica con IBM. Ya, Entonces, ya. incluso estábamos un poquito antes de Watson y de IBM ya llegando a Latinoamérica. Entonces, en ese momento definitivamente fue muy innovador, fue algo que nadie estaba haciendo de este lado del mundo. O sea, se alinearon, digamos que se alineó todo para que el momento en el que entraste, digamos, en la carrera o de lleno a subirte a esta ola, a montarte como surfista en esta segunda ola, para que de repente empezara a salir por todos lados. Yo ya había oído, o sea, yo había oído de ti el concepto de las olas, pero no lo tenía, o sea, no tenía tan claro esto que un poco como otros conceptos como el rock and roll o algo de no, esa fue la primera ola o la segunda ola. También la inteligencia artificial tiene estas etapas y súper interesante lo del invierno de la inteligencia artificial, que sí, prácticamente fueron 40 años sin que el concepto llevara mucho peso en ese sentido. Y lo bueno, y afortunadamente, nunca se detuvo el proceso de investigación. Digamos, O sea, estaban los esperando que, nada más, estaban claro, agazapados, digamos. la parte académica se siguió desarrollando y siguió por ese camino y por eso llegamos a la segunda ola y ahora a la tercera ola. Pero lo que sí pasó durante el invierno es que la inversión que estaba dedicada a estos estudios prácticamente desapareció. Entonces, muchos de los avances se hicieron de manera artesanal, se hicieron en las universidades, se hicieron en la parte formal académica, eh, porque, bueno, no había los recursos y las empresas privadas no estaban invirtiendo en estos proyectos, lo que hizo que la inteligencia artificial, digamos, no se estancara, pero no avanzara con la velocidad con la que está avanzando ahora. Oye, César, y bueno, cuando salen finalmente en abril del 2016, se juntan, empiezan a armar el proyecto, tenían ya bien claro qué es lo que querían utilizar, que era utilizar inteligencia artificial de una forma más conversacional, directamente en la calificación de oportunidades comerciales. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo fue concretar o aterrizar todo eso que tenían como súper claro y desarrollarlo para el mercado latinoamericano? Porque tú bien lo dijiste, en este lado del charco no mucha gente estaba prestando atención. ¿Cómo fue esa experiencia de empezar a trabajar en inteligencia artificial en un lugar en el que en ese momento tampoco se hablaba mucho, déjate de inteligencia artificial, de otras tecnologías que a lo mejor en Estados Unidos o en Europa ya eran el pan nuestro de cada día? Qué bueno que lo mencionas, porque fue un proyecto muy lindo, pero a la vez fue muy frustrante. Y te voy a contar las dos caras de la moneda. Y te lo voy a contar con anécdotas. Fue muy lindo porque, digamos, fue ver cómo automatizar procesos y cómo implementar inteligencia artificial en procesos de venta, procesos de atención al cliente y procesos de cobranza amplificó la producción de los equipos. Pero no solo eso, sino que en ese momento, y yo tengo varias anécdotas de esta, pero te voy a contar una. En la industria automotriz, que es una industria muy tradicional, nosotros empezamos a implementar a nuestra asistente con un proceso que era bien sencillo. Vamos a ayudar a los clientes a agendar su cita para el taller. ¿Sí? Entonces, la asistente lo que hacía era que con kilometraje predictivo determinaba cuándo un vehículo estaba listo y le enviaba una serie de correos para que el cliente pudiera agendar su cita al taller, porque ya estaba cerca de su periodo de agendar citas. Este asistente, digamos, en este modelo conversacional, era muy sencilla, era muy simple. Ella hacía una invitación, si el cliente decía que sí,
tomaba el siguiente paso y si decía que no, ya no seguía insistiendo. Y el siguiente paso era pedirle confirmación de sus datos y luego de pedirle confirmación de sus datos, validar que el cliente había asistido al taller. Era una conversación muy sencilla. Como puedes ver, la inteligencia artificial participaba solamente en detectar esa respuesta del cliente y validar si el cliente estaba interesado o no estaba interesado. Era como binaria, simplemente sí, sigo por Era, este camino, sí, no, no sigo por este camino. claro, y después dejó de ser binaria con una cosa que pasó en la inteligencia artificial, que es la detención de intents o la detección de intención, ¿sí? Ok, Entonces ahí dejó de ser binaria porque podía ser, bueno, sí quiero ir al taller o no quiero ir al taller, pero quiero agendar un test drive, ok, o no quiero ir al taller ahora, sino en 2 semanas. Entonces ya empezamos a sacarle a la detección del lenguaje natural diferentes intenciones y con esas intenciones tomábamos acciones distintas. Pero la anécdota que te voy a contar es que nosotros implementamos la asistente, vamos a decirte, en 4 grandes concesionarios. Y vamos al quinto concesionario y llegamos a hablar con el gerente de ventas. Y le decimos, mira, tenemos esta asistente, ella hace esto. Y me dice, ¿y en qué empresas lo tienen implementado? Bueno, lo tenemos implementado en este y este otro concesionario. Y el señor se echa para atrás y pone cara de tristeza. Entonces y yo le pregunto, bueno, ¿los conoces? Entonces me dice, no, si es que yo tengo un auto de esa marca y tú me acabas de decir que ISA no es real. Entonces, fue muy bonito ver esa parte donde la interacción que tenía nuestra asistente de inteligencia artificial con los diferentes clientes había llegado hasta el punto de que una persona creía que estaba totalmente. agendando una cita con un asistente más de el taller. Y la verdad es que le rompimos el corazón al señor porque él además lo que nos decía es, nadie nunca me había atendido tan bien, había sido tan cordial, era insistente, pero no me molestaba. Y cada vez que yo decía que sí quería ir al taller, inmediatamente me llegaba mi correo para agendar la cita con el link para agendar y le rompimos el corazón. O sea, él quedó con el corazón roto enterándose que eso era inteligencia artificial. Efectivamente nos contrató y también con él pudimos Pero ya nunca desarrollar, volvió a ser el mismo. pero ya él nunca volvió a ser igual. Fíjate que eh, haciendo memoria, yo recuerdo experiencias como esa, muchas. En ese momento, la inteligencia artificial o el concebir que había, que tú estabas pasando por un proceso en el que un punto muy importante como estas conversaciones que tú tenías para agendar no las estuviera realizando un humano, era inconcebible y por eso llegaban este tipo de decepciones, ¿no? Era algo que no, Claro, o sea, se veía años luz y no ni fue lo hace tanto pensábamos. tiempo. No, la verdad es que no fue hace tanto. Y por eso yo creo que este avance que hemos visto con la inteligencia artificial eh, en algunos casos preocupa mucho. Porque es que el tiempo ha sido muy corto O sea, fue como entre ver y ha sido de golpe. O sea, desde el 2016, probablemente, y tú bien lo decías, 9 años, pero en los grandes periodos de la humanidad donde suceden cambios, 9 años para un cambio como este es muy poco tiempo. totalmente. Y si a eso le sumas lo que está pasando ahora con esta tercera ola, donde los avances son en meses, ni siquiera en años, es muy, muy impresionante y por eso hay tanta gente con tanto miedo. Totalmente. Ahora, así como te conté lo bonito, también te puedo contar lo feo. Entonces, una de las cosas que nos pasó y que nos pasó muchísimo es, bueno, si tenemos esta tecnología que es tan avanzada y que puede automatizar procesos de contacto, procesos de cobranza, bueno, ¿por qué no la conectamos al CRM? ¿Por qué no la conectamos al e-commerce? Porque, y esa era la parte frustrante, porque llegábamos a muchas empresas
Y esas empresas nos decían, no, pero es que yo no tengo CRM, yo manejo todos mis leads en un Excel. Claro, claro. O Y yo no tengo ninguna herramienta para automatizar mis campañas de marketing. Y eso presentaba una barrera súper importante. yo creo que de manera premonitoria te fuiste a lo que iba a ser mi siguiente pregunta, que era, si tú y esta empresa con estas personas, con este equipo, llegaste en el 2016 a la inteligencia artificial, ¿por qué no seguiste en ese carril? ¿Y por qué no, o sea, de alguna otra manera, cómo es que hoy tenemos a Utana, cuando tú en el 2016 ya estabas montado en la segunda ola de la inteligencia artificial? Y creo saber que con esta experiencia, creo el saber por qué. Sí, a ver, ahí pasaron, o- eh, yo voy a seguir diciendo esto, una serie de eventos no desafortunados, sino afortunados. Que en ese momento uno no los ve de esa manera, pero definitivamente fue una serie de eventos afortunados. Este emprendimiento crece, se desarrolla. Nosotros afortunadamente logramos ir a toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Logramos recorrer todo el mercado de Latinoamérica y los problemas eran similares, ¿sí? Clientes que no estaban listos, equipos comerciales que todavía no tenían su proceso comercial bien definido, empresas que no tenían CRM. Yo siempre cuento esta anécdota, pero en un concesionario donde fuimos, eh, los clientes estaban en un cuaderno y ese señor agarró su cuaderno, se fue de la compañía y se llevó 35% de la cartera. Entonces, esa era la realidad con la que estábamos viviendo. Entonces, eso era uno de los temas. Y el otro tema es que, a pesar de que este emprendimiento nació como un emprendimiento, igual luego se fue al mundo corporativo. Claro. Empezamos a tener clientes más grandes, empezamos a trabajar con empresas más grandes y llega una compañía de Estados Unidos y compra a Intelligence, que es como se llamaba la empresa en ese momento. Entonces, claro, como emprendedor, eh, eso es muy bueno porque Claro. hicimos todo el ciclo. O sea, Creamos es la el sueño idea, del emprendedor, ¿no? En es el realidad. sueño del emprendedor. Creamos la idea, la hicimos desarrollarse, creció, vino una compañía más grande y nos compró. Todo eso fue maravilloso, pero con una compra también viene un cambio de estructura, viene un cambio de Claro. cultura y nosotros pudimos operar la compañía un año más, pero luego de operar la compañía un año más, terminamos saliendo de la compañía. Y ya la compañía que nos compró tomó ownership del negocio. Entonces, en ese punto me encontraba en el mismo punto que en el 2016. 3 años más tarde, en el 2019, estaba, bueno, ¿y ahora qué? Pero qué Pero ya habíamos, interesante que en estos puntos críticos en el que te tienes que reinventar, siempre hay o sea, hay esta serie de eventos afortunados, como tú los llamas, que te llevan en una dirección que de alguna otra manera profesionalmente siempre te ha ido sacando de zonas a lo mejor de confort, por bueno, hablar supuesto. de que estabas metido en la ola de inteligencia artificial no lo veo como una zona de confort, pero siempre te ha llevado a ir creciendo, ir avanzando laboralmente, en ir avanzando en esta parte como de tecnología. Y hay una cosa importante. Yo creo que todos los que estamos en el mundo del emprendimiento encontramos catalizadores, ¿sí? Son esos eventos que hacen que tu negocio cambie o que pivotees tu negocio en otra dirección o, como en nuestro caso, que dejes una idea para empezar otra. Entonces, en el mundo del emprendimiento de eso hay que estar muy alerta y lo conversamos en el episodio con Chris Brigham de WOM y lo hemos conversado en múltiples episodios donde el estar alerta de cuándo pivotear y cuándo cambiar es muy importante. En nuestro caso, ese catalizador fue, bueno, ya vendimos la compañía, salimos de la compañía y tenemos que buscar qué hacer.
Y en ese sentido, lo que sí había pasado es que ya habíamos identificado todas estas realidades. Oye, tenemos equipos comerciales que no tienen procesos estructurados. Tenemos empresas que todavía no tienen una herramienta para gestionar sus ventas. Tenemos empresas que atienden a sus clientes porque les nace, porque quieren, porque creen que atender a sus clientes es importante, pero no hay tecnología que soporte eso. Claro. Y uno de los conceptos más comentados en el mundo empresarial es que tú tienes personas, procesos y tecnología como las tres patas para hacer que tu negocio pueda escalar. Entonces, nosotros veíamos que la tecnología y los procesos son dos patas que estaban cojas en esta mesa de Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, Dayana y yo conversamos mucho, le dimos unas cuantas vueltas y dijimos, bueno, no vamos a seguir tratando de vender el Ferrari cuando todavía tenemos que enseñarle a la gente a manejar. Entonces dimos un paso al costado y de ahí nace Autana. Autana nace de estas necesidades que estaban identificadas. Oye, las empresas necesitan implementar CRMs, necesitan implementar tecnología para sus procesos comerciales. Y además necesitan que esos procesos comerciales se estandaricen y se formalicen. Y de ahí nació este proyecto. Es súper interesante porque tiene todo el sentido. Yo la verdad esa parte sí la recuerdo, porque ese fue digamos, la primicia, ¿no? Ese fue como el gran, la gran base en donde se empezó a fundar todo. Y era, íbamos o estábamos acostumbrados a tener acceso o a ver que se podían hacer tantas cosas con tecnología o con la tecnología que ya estaba muy en boga en otros lados, pero cuando empezamos a darnos cuenta de la realidad, nos dimos cuenta de que había que dar ese paso al costado y empezar a sembrar nuevamente para luego cosechar cosas que a lo mejor en otros países ya eran una base mínima de operativa o tecnológica, y aquí todavía no. Y bueno, yo recuerdo esa parte porque finalmente al principio ese fue el concepto o la bandera con la que tu y Dayana, digamos que empezaron a armar el equipo y empezaron a armar el concepto para Autana. Y en Sí, ese sentido, y piensa tú, Omar, que lo veíamos en ese momento, en el 2019, y todavía lo vemos ahora. 6 años después, todavía vemos que las empresas en Estados Unidos y en Europa, ahora la brecha es mucho menos. Y sí, nosotros seguimos creyendo en que cada vez más estamos acortando la brecha y estamos ayudando a que el mercado latinoamericano se equipare y tenga las mismas oportunidades y las mismas herramientas que vemos en mercados como el mercado de Estados Unidos, como el mercado de Europa, como el mercado asiático, que está tan desarrollado. Entonces, yo todavía creo que hoy en día lo percibimos igual. Hay oportunidades porque hay una brecha entre lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando en otros mercados. Y en esta tercera ola de la inteligencia artificial, tercera. eso lo estamos viendo otra vez. Estamos en el mismo momento, es el mismo escenario, es cómo apoyamos a las empresas a hacer el salto para acercarse a lo que ya otros mercados que están más desarrollados están haciendo y están implementando. Entonces, a ver, por lo que comentas, Autana se concibe e inicia su misión tratando de reducir o de cubrir ese espacio, ese gap, como le llamábamos en ese momento, entre la tecnología operativa disponible y la tecnología que tenían las empresas, por lo menos en esta región latinoamericana. Esto fue en el 2019. Estamos a 2025. ¿Qué ha cambiado de la misión de Autana? ¿Sigue siendo la misma? Tú mismo lo dijiste, a lo mejor este gap ya se ha ido reduciendo, pero ¿ha cambiado algo dentro de la misión de Autana? A lo mejor se ha especializado más o al contrario, a lo mejor se ha hecho más amplia. ¿Cómo piensas que ha cambiado ese objetivo primordial de Autana a lo largo de estos años? Definitivamente ha evolucionado y en Autana hemos ido evolucionando como van creciendo los clientes y como van creciendo las tecnologías. Eh,
creo que los fundamentos son los mismos. Es cómo utilizamos las herramientas de punta y cómo ayudamos a las empresas guiadas, tomadas de la mano para que puedan implementar las tecnologías que hoy en día están disponibles. Ha evolucionado porque ahora somos más críticos, porque ahora tenemos un poco más de experiencia, porque también nuestros clientes conocen más y porque ahora tenemos más herramientas disponibles. Entonces, eso ha hecho que como compañía hayamos evolucionado. Creo que que el espectro que cubrimos ahora es mucho más amplio. Seguimos poniendo mucho foco en cómo mejorar tus procesos, cómo hacer que tus procesos comerciales sean más óptimos, pero ahora con una gama de herramientas, con un abanico de herramientas mucho más amplio. Y eso además potenciado por la nueva ola de la inteligencia artificial. Y por lo que yo digo que 5 años más tarde estamos otra vez en el mismo punto es porque, ok, ahora ya hay empresas que tienen CRM, ya hay empresas que tienen sistemas de ticketing, ya hay empresas que tienen sistemas de marketing automation, y ahora cómo incorporamos inteligencia artificial en todos esos procesos. ¿Cómo hacemos que mi capacidad de producir más con menos recursos, y cómo hacemos para incrementar esa productividad con los mismos recursos o con menos recursos de los que necesito ahora? Entonces, es el mismo punto en el que estábamos antes, solo que ahora cambió la tecnología. Ya no es CRM, ahora son agentes. Ya no es un sistema de tickets, ahora es un sistema de atención por voz. Entonces, de alguna manera volvemos, y qué bueno que los procesos sean cíclicos porque nos ayudan a identificar estos patrones. Y el punto en el que estamos ahora es, ok, ¿cómo ayudamos a las empresas a incorporar inteligencia artificial a sus actividades en el día a día? Y yo creo que ese resumen que haces es bien importante. Por lo menos yo he estado muy expuesto a comentarios en los que tienen que ver por qué todo hoy es inteligencia artificial, o sea, por qué se ha volcado tanto la conversación, específicamente ya no solamente tecnológica y de lo interesante que es, sino corporativamente, operacionalmente, en toda esta conversación de negocios, la inteligencia artificial está muy conversada, y yo creo que tiene que ver con un punto que tú mencionaste ahora, es eficiencia. Hoy en día, durante todas Así es. las décadas pasadas se hablaba de eficiencia, ¿no? De ser eficiente, de cómo podemos optimizar, de cómo podemos hacer un mejor uso de recursos. La inteligencia artificial es eso. Y hablando específicamente de ese término en el que la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar recursos, a ser más eficientes, a que una empresa pequeña pueda competir en algunos procesos, a lo mejor con organizaciones que tienen equipos mucho más grandes y que tienen a lo mejor recursos no ilimitados, pero mucho más recursos para hacerlo. ¿Cómo la inteligencia artificial ha modelado el aparato, bueno, digamos la operación completa de Autana en este último par de años? ¿Qué ha cambiado con esta tercera ola en la oferta de servicios que tiene Autana? Igual que como te lo comenté con la anécdota del caso automotriz, yo creo que te voy a responder con casos prácticos, con ejemplos de cosas que aplicamos para nosotros y que aplicamos para nuestros clientes. Entonces, piensa que en una empresa pequeña, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a explicar cómo una empresa de 4 o 5 personas puede competir con una empresa de 200 empleados, ¿sí? Pero piensa que en una empresa pequeña, una de las cosas que tú tienes o puedes ver es que una persona hace múltiples tareas, ¿sí? Entonces, hoy en día, utilizar inteligencia artificial en mis múltiples tareas lo que va a hacer
es hacer que yo pueda entregar esas tareas más rápido, por ende me ahorra tiempo. Entonces, caso práctico, soy el gerente general de una de estas empresas, que es una empresa pequeña, una startup que están haciendo. Una de las cosas que yo necesito hacer es revisar cómo va mi proceso y cómo van mis operaciones en la empresa, ¿sí? Usualmente, sobre todo cuando estamos en empresas que son pequeñas, pero que manejan grandes cantidades de clientes, como los negocios B2C o como los negocios de retail, una de las cosas que es muy difícil es poder mirar toda la información que tengo disponible. Claro, Entonces, si yo con inteligencia artificial puedo entregarle toda la data cruda y decirle, dame un análisis de, por ejemplo, mis ventas y mis ventas versus mi inventario, ¿verdad? La inteligencia artificial puede entregarme esa información en cuestión de minutos, lo que antes a mí como gerente general me hubiese tomado horas, ¿sí? claro. Y ahora te lo llevo un paso más allá. ¿Qué pasa si yo esa misma información, ahora no en una empresa pequeña, sino en una empresa mediana o grande, donde tengo múltiples unidades de negocio y donde tengo múltiples reportes o múltiples gerencias que me reportan a mí como gerente general? No solamente yo le puedo pedir que me resuma eso, que me dé cuáles son los indicadores clave, sino que además hoy en día tengo la posibilidad de implementar un agente de voz que tiene todos mis reportes y al que yo puedo ir haciéndole preguntas. Dime cuál es el vendedor que ha tenido mejores resultados, dime cuál es el equipo de atención al cliente que está teniendo mejor performance, dime de mi proyección de ventas en qué nivel estoy, y eso lo puedo hacer en los 15 minutos, en la media hora o en los 40 minutos que voy en el carro desde mi casa hasta la oficina. Entonces, cuando yo llego en la mañana a la oficina, yo ya tengo un reporte que además he conversado y que he transmitido todas mis ideas con mi agente de inteligencia artificial. Entonces, piensa que una empresa muy pequeñita y una empresa muy grande tienen el mismo problema. ¿Cómo analizo toda la data? Pero tienen la misma solución, tienen la misma oportunidad de resolverlo. Es tener un agente de inteligencia artificial que sea capaz de tomar todo ese volumen de datos, resumirlo, ponerlo en data que para mí sea accionable y luego puedo conversar con eso para ahora no solamente ver los números, sino entender la causa raíz de por qué llegamos a esos números. Entonces, ¿Tú crees, tú crees por lo adelante, que adelante. estás diciendo, y perdona que te interrumpa, tú crees que por lo que estás diciendo la inteligencia artificial, sin, sin quererlo, sin ser diseñada para eso, nivele un poco el terreno para que estas empresas, tanto grandes como pequeñas, compitan de una manera más pura y se puedan decantar el éxito o al vencedor por el talento y por la astucia de las figuras directivas o, digamos de los líderes, eh, más que por los recursos que tenían? ¿Esto nivela el terreno? Definitivamente, definitivamente. Va a ayudar a que las empresas que no sean, o no solo las empresas, los equipos que no sean tan productivos puedan llegar a alcanzar a los equipos más productivos dentro de la misma compañía y ahora dentro de la misma industria. Entonces yo voy a poder nivelarme con mis competidores, no importa el tamaño de mi empresa. Magnífico, magnífico. Fíjate que no lo había pensado de esa manera, siempre hablando de optimización, siempre hablando de eficiencia, pero en el ejemplo que tú pones, yo sí veo claramente cómo este dueño, este gerente de esta empresa de 5 o 6 personas puede llegar con un plan de negocios inclusive mejor, mucho más completo, holístico, que a lo mejor esta corporación gigante con diferentes equipos y líneas de negocio, simplemente por la astucia y por el mejor aprovechamiento de este maravilloso recurso que es la inteligencia artificial.
Y te voy a dar otro ejemplo que es mucho más cercano a nosotros. Entonces, una cosa que consume mucho tiempo de los equipos comerciales, específicamente en las áreas consultivas, o sea, todas las empresas que trabajamos en el área de consultoría, tenemos que pasar por un proceso comercial que no es tan agradable porque consume mucho tiempo, que es el proceso comercial de llenar un RFP. Claro, Entonces, cada vez que yo voy a participar por una licitación, cada vez que voy a participar, sobre todo si trabajo en entidades, o sea, si trabajo con entidades gubernamentales como mis clientes, yo tengo que pasar por procesos de totalmente. licitación, por procesos de revisión de mi compañía. Entonces, imagínate que tengamos un asistente de inteligencia artificial que tenga todos los datos de mi compañía, mis procesos operativos, mis manuales de operación, que conozca mis seguros, que conozca mis servicios, que sepa cuáles son los productos y los servicios que yo ofrezco. Entonces, ahora, cuando viene un RFP de 300 preguntas para evaluar mi capacidad de poder atender a este cliente, ya no lo tengo que hacer desde cero. Yo le puedo dar esas 300 preguntas a mi agente puede responder probablemente de ahí el 80% de eso, y ahora mi trabajo como ejecutivo de ventas no es perder un día de trabajo respondiendo a las 300 preguntas del RFP, sino que ahora me puedo tardar una hora en analizar qué fue lo que respondió la gente, revisar que lo que respondió la gente está correcto y luego completar lo que la gente no pudo completar. Y otra vez, a mí me gusta llevar los ejemplos más allá. Ahora, no solo imagínate que la gente pueda responder al RFP, sino que el agente además pudiera ayudarte a ti como ejecutivo de ventas, otra vez implementando el modelo de voz, a conversar sobre, bueno, cuáles pudieran ser las diferentes propuestas económicas que yo voy a presentar luego de hacer la evaluación para algo que va a ser muy importante de aquí en adelante. Personalizar mi propuesta Claro. para atender las necesidades reales de ese cliente. Porque una de las cosas que va a pasar detrás de esas 300 preguntas es que yo como ejecutivo de ventas tengo que identificar cuáles son las necesidades reales que hay detrás de ese Claro. RFP. Entonces, ahora las 300 preguntas yo no las tengo que analizar. Las puede analizar y resumir la inteligencia artificial. Y yo a partir de ahí puedo tener una conversación para decir, oye, lo que está detrás de estas 300 preguntas son estos tres dolores. Y mi forma de resolver esos tres dolores es esta y esta. Entonces, no solamente es que voy a hacer mi trabajo más eficiente en términos de ahorro de tiempo, es que lo voy a hacer de más calidad, Claro. porque entonces ahora voy a poder detectar las necesidades reales y responder a las necesidades reales de ese cliente. En ese sentido, hemos hablado de diferentes funciones que tiene la inteligencia artificial. Tiene la capacidad de recabar o de que al momento de nosotros darle toda esta información pueda generar reportes y pueda generar, nos pueda llevar a tomar mejores decisiones por esa interpretación de mucha cantidad de datos en tiempos récord. Hemos hablado de la inteligencia artificial tanto en la segunda ola como ahora, generando conversaciones o generando interacciones con la gente que son de valor a tal punto que ha destrozado corazones de diferentes gerentes a lo largo de los años. Hemos hablado de la inteligencia artificial como un nivelador de terrenos para generar una competencia más pura entre empresas con diferentes recursos. Hemos hablado de puros puntos bien positivos, bien interesantes de la inteligencia artificial, pero aprovechando tu expertise y los años que llevas trabajando con esta tecnología y con muchas otras, todo esto también lleva o conlleva una contraparte, ¿no? Que es dónde están, no me gustaría llamar los peligros porque creo que ya hay suficiente alarma O con la sea, inteligencia Terminator sigue artificial. ahí. La película Terminator la sigue ahí, podemos ver. pero ¿dónde están? Yo le llamaría las limitaciones, donde la inteligencia artificial se detiene y vuelve a entrar nuestra capacidad como empresa, como equipo, como profesionales, para hacer esa diferencia. Porque digamos que hablábamos
al momento de nivelar el terreno y de que hay una competencia más pura, quedamos ante la capacidad que tengan los diferentes equipos para utilizar esa inteligencia artificial. Entonces, sí hay un factor humano fundamental para el uso de la inteligencia artificial. Primero, ¿cuál es la limitación o en qué funciones se limita la inteligencia artificial y entra nuestra capacidad? Y luego, ¿qué tipo de organizaciones o profesionales crees que vayan a salir ganadores de este nuevo orden operativo con la inteligencia artificial? Bueno, te lo voy a contar igual con anécdotas. Entonces, Maravilloso. los riesgos están en que primero, antes de hablar de los riesgos, yo siempre comento esto, y no solo lo comento yo, esto lo comenta Sam Altman, el CEO de OpenAI, lo comenta el CEO de Anthropic. La inteligencia artificial que estamos viendo hoy es la de menor nivel que vamos a ver de hoy en adelante. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que estos modelos siempre van a mejorar, ¿sí? Y hay oportunidades de mejorar. Entonces, ¿dónde están los riesgos hoy en día? Los riesgos hoy en día son bien sencillos de identificar. El primero son las alucinaciones, aunque esto ha ido mejorando muchísimo desde ChatGPT 2, 3, hasta ahora los modelos de razonamiento, los modelos que son capaces de razonar como O3 o como DeepSeek. El razonamiento lo que le dio al modelo fue la capacidad de evaluar su respuesta y poder decir, oye, esta respuesta de verdad atiende a lo que me están preguntando, y por eso ayuda a reducir mucho las alucinaciones. Pero ese es el primer riesgo, ¿sí? Que el modelo me diga algo que no es real, que no es veraz, y por eso siempre hay que revisar. Pero el segundo riesgo, que yo creo que en el mundo empresarial, y esto es lo más importante, es cómo lo aplicamos a las empresas. Y lo que, digamos, nosotros hicimos en el 2016 y lo estamos haciendo ahora de nuevo es, esta es una muy buena herramienta, pero ¿cómo la aplico para mi negocio? ¿Y cómo la hago especializada para mi empresa? Entonces, el segundo riesgo es que la inteligencia artificial en el estado en el que está ahora todavía es muy genérica. Y te comento esto porque es algo que nosotros vivimos internamente. Cuando tú inicias un proceso con un agente de inteligencia artificial y no tienes suficiente contexto, no le das los parámetros de tu empresa, donde no le dices cómo tú escribes, cómo a ti te gusta que sea el resultado, no le das ejemplos, la respuesta que vas a obtener del modelo es una respuesta genérica. Y el problema de las respuestas genéricas es que desde el mundo empresarial, si yo estoy brindando un servicio como lo brindan 5 competidores más y todos entregamos la respuesta genérica, no va a haber diferenciación. Para las empresas y para los que nos están viendo hoy, si algo se pueden llevar de este video es la personalización, el darle a las herramientas de inteligencia artificial los ejemplos de lo que quiero que haga y lo que no quiero que haga. Decirle a la inteligencia artificial, estos son los datos de mi empresa, este es el problema, así es como yo lo resuelvo. El poder guiar el proceso, involucrarse y participar en el proceso para decirle, quiero que este sea el resultado que estoy esperando. Eso va a ser la diferencia entre entregar una respuesta genérica y entregar un servicio de calidad. Hoy en día los clientes están esperando eso. No estoy esperando una solución genérica, estoy esperando una solución para mí. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi necesidad? Y que tú lo puedas atender. Entonces, la inteligencia artificial te va a ayudar a magnificar eso, a hacerlo mucho más rápido, a hacerlo mucho más eficiente, pero no podemos perder la personalización. Y ese creo yo que es el riesgo eh, que las empresas corren hoy en día, el empezar a generar contenido que sea genérico. Maravilloso, maravilloso. César, para ir cerrando el programa y esta entrevista que sin lugar a dudas ha sido súper interesante, porque digamos que cada vez
que hablamos de inteligencia artificial, a lo mejor puede sonar redundante, pero cada vez hay un nuevo vértice, hay un nuevo punto en el que nos va haciendo más sentido y en el que muchas personas que a lo mejor todavía están renuentes o que lo ven como esta parte que tú dices, es algo que me va a dar la misma respuesta, no hay separación, o sea, yo no quiero meterme a eso porque me va a hacer más parecido al resto del mundo que está utilizando lo mismo. Eh, ¿Qué hace, de qué forma hace, o sea, de qué forma hace Autana para que sus servicios relacionados o que tengan algo que ver con la inteligencia artificial, este, pasen de ser simplemente utilizo esta nueva herramienta que es más eficiente a ser exactamente lo que tú mencionabas, la solución a un problema muy específico, muy propio que tienen las empresas? ¿Qué hay dentro de la oferta comercial de Autana que ayude a resolver problemas y no necesariamente con la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace que Autana siga teniendo esa oreja bien puesta en el dolor que tiene una empresa y que la haga diferente a la demás oferta de consultoras que están hoy en el mercado? En uno de los primeros episodios del podcast, nosotros hablamos de una cosa que las empresas deberían estar haciendo ahora, que es analizar su proceso de principio a fin en cada uno de sus departamentos y entender de su proceso cuáles son las áreas que se pueden mejorar o se pueden optimizar, independientemente de la herramienta que utilicemos. En este caso y con esta ola va a ser inteligencia artificial en muchos de los casos, pero en otros no. En otros la solución es mucho más simple. Pero lo que nos hace diferentes a nosotros es esa capacidad de entrar a cada una de las empresas y hacer ese análisis, hacer esa revisión. Oye, en este paso de tu proceso, ¿qué haces? En este otro paso, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces aquí y qué esperas como resultado? Y poder analizar de todo ese proceso dónde hay oportunidades de mejora, dónde hay oportunidades de incorporar o un proceso o una tecnología nueva que me ayude a, de nuevo, optimizar, ser más eficiente, que sea el catalizador para que ese proceso particular se optimice. Los ejemplos que yo di hoy son el resultado de eso, son el resultado de analizar, oye, ¿qué hace un CEO todos los días o un gerente todos los días? ¿Qué hace un ejecutivo de ventas todos los días? ¿Qué hace un ejecutivo de atención al cliente? Y te dejo con un ejemplo más, un ejecutivo de cobranza. En un proceso de cobranza, y nosotros lo vivimos, y ese coincidencialmente no ha cambiado mucho desde el 2016 hasta ahora. Imagínense en un proceso de cobranza donde tengo que ir a buscar clientes que tienen una cartera vencida desde hace 5, 6, 10 años y quiero recuperar a esos clientes. ¿Por qué no poner un agente que primero estudie la situación financiera del cliente, que analice su comportamiento de pago y que vaya y se comunique con el cliente de nuevo, de forma personalizada y le presente una oferta para cubrir su mora con un modelo de pago que sea específico para él? Esto es lo que puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. En un proceso tan estandarizado como el proceso de cobranza, podemos incorporar una nueva herramienta para hacer que ese proceso sea mucho más eficiente. Y nosotros hemos visto los resultados. Finalmente, el resultado de esto es poder recuperar una cantidad de dinero que estaba ya Perdida. perdido, que ya el banco lo había dado como pérdida. Entonces, hoy en día las herramientas nos permiten hacer eso. Nos permiten llegar a cubrir procesos que usualmente no cubrimos. Y no los cubrimos porque no tenemos los recursos, porque no hay un proceso establecido y porque no hay la tecnología. Entonces, yo creo que la diferencia de Autana y no solo de Autana, sino de las herramientas que tenemos hoy día disponibles, es eso, es
cómo entramos en cada uno de esos procesos y vemos qué herramienta podemos incorporar, qué proceso podemos mejorar para hacerlo más eficiente. Pues sí, la verdad es que te agradezco mucho todo. Yo creo que en esta conversación tuvimos un poco de todo, ¿no? Tuvimos desde un poco entender el por qué Autana siempre había estado de alguna otra manera involucrado con la inteligencia artificial. Me volaste la cabeza con lo de las olas, yo no tenía como tan claro identificado esa evolución de la inteligencia artificial, pero también hace muchísimo sentido. Hablamos de ejemplos súper prácticos, súper reales de cómo la inteligencia artificial en un momento era inconcebible, pero generaba esto que está generando optimización de recursos, generaba buenas experiencias y cómo en la actualidad, cómo podemos utilizar de mejor manera la inteligencia artificial y cómo se va a diferenciar en el expertise del consultor, del equipo, de la organización, ese uso de una misma herramienta que nos va a servir a lo mejor para generar una competencia más pura en los mercados. César, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo también por invitarme ahora. Y pues la verdad es que me encanta a mí platicar de este tipo de temas y sobre todo con alguien que ha estado tan involucrado desde hace mucho tiempo. Gracias a ti, Omar. De verdad que es raro, pero es buenísimo estar del otro lado, sobre todo a mí que me gusta hablar de estos temas. Así que te agradezco muchísimo por habernos acompañado hoy. Si alguien quiere hablar contigo, Omar, ¿cómo te encuentras? Bueno, les vamos a dejar aquí mi contacto en LinkedIn, que ahí estamos, también siempre abiertos a cualquier mensaje. También vamos a dejar mi correo electrónico para cualquier información que quieran de los servicios de Autana, de cómo utilizamos inteligencia artificial, de las herramientas que tenemos o para resolver cualquier duda de los puntos que tratamos durante este podcast. Con todo gusto siempre respondemos y bueno, pues somos apasionados por este tipo de temas. Bueno, y como siempre, nosotros, Autana Amplify en YouTube, Autana en el resto de las redes sociales. Y si quieren seguir conversando conmigo de estos temas, en LinkedIn, César Hernández C, ahí me pueden encontrar. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes el día de hoy y de nuevo, muchísimas gracias, Omar, por servir de entrevistador y por permitirme conversar de estos temas. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.